A ver, hospedero, dame chance de grabar, a ver si puedo grabarla. Ya es usted hospedador, Doc. ¿Ya puedo grabar? Me parece que sí, ya es usted hospedador. Bueno, sí, ya estoy grabando. Ok, compartir pantalla. Vamos a empezar la clase para tratar de terminar pronto. Mañana creo que ya empiezan el primer grupo a dar el tema, ¿eh? Ok, Para Doc. que... Mañana veremos nada más metabolismo del hierro. Ustedes me dicen cuando vean la pantalla. Ya, Doc. Ya se ve. Ok, vamos a hablar a terminar hoy el tema del frote de sangre periférica, ¿no? Una de las, una de las cosas que podemos observar, y es algo que vimos cuando hablamos del histograma, veíamos una imagen semejante a esto y le dije, bueno, este paciente es una anemia ferropénica a la cual ya se le dio hierro. Normalmente esta situación es a lo que se llama anisocromía, es decir, encontrar coloración de la hemoglobina de diferentes formas. Entonces, vamos a encontrar eritrocitos de aspecto normal con eritrocitos pálidos, y esto es a lo que vamos a llamar hipocromía, eritrocitos hipocrómicos. Como podemos encontrar, aquí tenemos, por ejemplo, este eritrocito está muy pálido, este está más oscuro, también este está pálido. Entonces vamos a encontrar eritrocitos normocrómicos y hipocrómicos. Y la gráfica de lo que veíamos ayer en el histograma va a ser característica que tiene una imagen como de doble joroba, y esto significa que el paciente ya está recibiendo tratamiento con hierro. Es la misma laminilla, creo. Este es otro tipo de anemias en las cuales vamos a encontrar eritrocitos muy grandes, ¿sí? Eritrocitos grandes, como son este acá, con otros eritrocitos más de tamaño más pequeño. Estos se llaman macrocitos, y cuando son muchos, como en este caso, lo más seguro es que tenga una anemia macrocítica. Les decía yo ayer que no todas las anemias macrocíticas son megaloblásticas, pero sí todas las anemias megaloblásticas son macrocíticas. Es decir, va a haber macrocitosis sin que necesariamente se deba a una deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico. Sobre todo esto sucede cuando en el paciente tiene alguna patología en la cual hay se requiere de una producción exagerada de eritrocitos, aumentada de eritrocitos, y entonces durante la etapa de maduración, recuerden que la característica de la maduración va a ser que va a ir disminuyendo de tamaño, pero también va a ir disminuyendo el núcleo hasta llegar a desaparecer. Entonces, en este caso podemos encontrar eritrocitos que todavía están grandotes, y hay macrocitos en el caso de una hematopoiesis acelerada.
Y esto no necesariamente es por deficiencia de ácido fólico o vitamina B12. En el caso de que sí lo haya, bueno, será una anemia megaloblástica. Lo contrario es que el eritrocito sea pequeño y en este caso, pues, puede deberse a tres condiciones como veíamos el día de ayer. En el caso de que se trate de una anemia microcítica por hipocromía secundaria a deficiencia de hierro, puede deberse a de tipo congénito, como en el caso de anemias microcíticas por talasemia o por enfermedades crónicas. ¿Cuál va a ser la diferencia? Les decía yo cuando hablamos del RDW. Dijimos que cuando hay una anemia microcítica hipocrómica con anisocromía, que es de tipo ferropénico, pero si la anemia es microcítica hipocrómica sin anisocitosis, esto es una talasemia. Entonces, esto lo vamos a ver en un frote de sangre periférico. Acá tenemos eritrocitos muy pequeñitos, ¿sí? Eritrocitos muy pequeños con eritrocitos más grandes. Esto es una anisocitosis, entonces, con anemia ferropénica se va a caracterizar porque el centro es mucho más, pierde su relación. Ustedes pueden ver cómo el centro es más de un tercio de lo que debería tener la relación 1:3, se pierde porque lo pálido aumenta de tamaño y esto es una anemia ferropénica. Pero si hay anisocitosis, esta anemia es ferropénica. Y encontramos en las anemias ferropénicas otras cosas. Yo no sé si aquí se alcanzan a ver que existe un puntito blanco, más rojito, como de hemoglobina, en el centro que se llama células en diana, la veremos más claramente más adelante. O también células en forma de puro, como podemos ver acá, o células en forma de eliptocitos, como podemos ver acá. Entonces los eliptocitos pueden ser vistos en la eliptocitosis hereditarias, en las anemias ferropénicas, y característicamente, pues, las anemias ferropénicas, o mejor dicho, las anemias microcíticas hipocrómicas se van a caracterizar, como se ve aquí, por anisocitosis con poiquilocitosis. Esto es ¿a qué llamamos poiquilocitosis? Dijimos que es a la variabilidad de la forma de los eritrocitos. Hay células en puro, células eliptocíticas, hay microcitos, y entonces, pues, esto se llama poiquilocitosis y anisocitosis. Variaciones en la forma, poiquilocitosis. ¿Ok? Bueno, acá es donde ustedes podrán ver cómo hay eritrocitos de mayor tamaño. Perdón, sí hay eritrocitos de mayor tamaño. Vean cómo aquí tenemos un eritrocito más grande, eritrocitos más pequeños, microeritrocitos. Entonces aquí hay una anisocitosis, es una anemia también ferropénica. Pero lo que quiero que vean en esta es cómo lo que les decía yo en la diapositiva anterior, apenas se veía un esbozo. Acá es muy claro cómo encontramos estas células que están acá con un punto más oscuro en el centro. Y esto se llama célula en diana, dacriocito o en tiro al blanco. Es como si fuera un blanco a la cual le van a tirar al centro un arco, una flecha, una bala, etc. Entonces el chiste es pegarle al centro, ¿no? Por eso se llama células en forma de diana. Son características de todas estas patologías. Dentro de ellos lo que ya mencionamos, las anemias ferropénicas. También se pueden ver en estas dos que son muy característicos en ella, las talasemias y las anemias drepanocíticas. Hablaremos algo de ellas en un ratito.
Pero sobre todo, pues habrá un tema que se llama anemias drepanocíticas o células falciformes y las talasemias. Entonces, pero también las encontramos en las macrodianocitos, es decir, en las anemias megaloblásticas que pueden ser con una célula endiana y macrocito, y entonces a estas llamamos macrodianocito. En otras enfermedades menos importantes para el punto de vista hematológico, serían las hepatopatía, los pacientes cirróticos y algunas colangiopatías obstructivas, como por ejemplo que haya una piedra en el colédoco, el paciente está amarillo, está ictérico, o un tumor que está obstruyendo el colédoco, y esto es a lo que llamamos colangiopatías obstructivas, en donde pueden verse también células en tiro al blanco. Acá tenemos otras células en tiro al blanco, y acá lo que les decía es un macrodianocito, ¿sí? Un normoblasto, si no, yo creo que es un normoblasto, bueno. ¿Qué otras células vamos a buscar? Los dacriocitos. Bueno, ¿qué son los dacriocitos? Son estas células que tienen un piquito, si ustedes alcanzan, yo creo que sí lo alcanzan a ver, tienen un piquito en la célula. Esta, acá también tenemos un dacriocito, acá tenemos dacriocitos, hay varios dacriocitos en estas células. ¿Qué significan los dacriocitos? Significa que la médula ósea está fibrosada, tiene fibrosis, tiene una mieloptisis. Puede ser por mieloptisis de tipo infiltrativo o puede ser mieloptisis porque la anemia cursa con fibrosis. ¿Cuáles son las anemias que cursan con mieloptisis o con mielofibrosis? Bueno, son las anemias neoplásicas crónicas. Las anemias, las neoplasias, perdón, las neoplasias proliferativas crónicas son la policitemia vera, la trombocitosis primaria o esencial y la mielofibrosis agnogénica. Estas son típicamente las anemias que tienen fibrosis de la médula. Pero también la encontramos con fibrosis en las leucemias granulocíticas crónicas. También hay fibrosis y por lo tanto en las leucemias granulocíticas crónicas pueden llegar a presentarse estas células, y lo que significa, vuelvo a repetir, les recalco, es que significa encontrar células dacriocitos, significa fibrosis de la médula. Encontramos también en otras patologías como las anemias megaloblásticas, sideroblásticas y en el mieloma múltiple. Bueno, aquí tenemos otro tipo de células muy características. Estas células que ustedes ven, se caracteriza como una media luna, como si fuera una media luna y de esas medias románticas en la que el trovador se sentaba en la luna para estar tocando, ¿no? Tiene dos picos. Acá tengo una, acá tengo otra. Estas son células mielofibróticas, drepanocíticas, que entonces estas son estas células solamente se observan en determinadas condiciones de la anemia drepanocítica. Cuando es una anemia drepanocítica homocigota, suele presentarse característicamente estas células. ¿Cuándo? Cuando la presión parcial de oxígeno disminuye y entonces la célula se deforme, se hace con cuerpos tactoides, dice, es decir, en picos, y
polimeriza esta célula y característicamente se pega al endotelio, se ancla en endotelio, desgarra el endotelio y van y se junta una con otra, de tal manera que forma trombos, y esto es lo que viene matando a los pacientes, no tanto la anemia, sino la trombosis. Si puede haber tromboembolia pulmonar, puede haber infarto al miocardio, puede haber infarto cerebral, infarto suprarrenal, infarto renal, etcétera. Ahora, si estas células, mejor dicho, el paciente recupera su presión parcial de oxígeno, estas células recuperan su forma. El problema es cuando se prolonga la hipoxemia, se deforman, se anclan, forman trombos y ya se fregó el paciente. Entonces, esto es lo que ocurre, pues, en este tipo de pacientes. Se llaman células drepanocíticas. Ahora, estas células se producen por una enfermedad, como ya les dije, anemia drepanocítica, pero es producida por una alteración de la hemoglobina. Ya no es hemoglobina A1, sino que se le llama a esta hemoglobina S. La hemoglobina S suele producir la anemia drepanocítica. Ya hablaremos de ella cuando la veamos. Bueno, esta célula, véanla ustedes, me llama mucho la atención. Hace poquito tuve una paciente que para mí era una anemia, una púrpura trombótica trombocitopénica, una PTT. Y esta célula es un eritrocito incompleto, fragmentado. Este es un eritrocito normal, otro eritrocito normal, pero acá tenemos eritrocitos fragmentados. Estos eritrocitos suelen llamarse crenocitos, esquistocitos, o también suelen llamarse esquistocitos, células fragmentadas, y se me va el otro nombre. Entonces, más al ratito me voy a acordar. Esquistocitos, crenocitos, esquistocitos o eritrocitos fragmentados. De estas tres maneras podemos llamarla. Entonces, estos eritrocitos suelen presentarse en las anemias hemolíticas microangiopáticas, la púrpura trombótica trombocitopénica, el síndrome urémico hemolítico, también, si no mal recuerdo, también en la coagulación intravascular diseminada, suelen presentarse. También estas células se presentan en prótesis valvulares. Los pacientes que tienen alguna valvulopatía y se les coloca una prótesis mecánica, el choque de los eritrocitos con este cuerpo extraño va a hacer que se fragmenten y se vuelven. Yo he visto 2 o 3 casos de anemias por fragmentación porque tienen prótesis valvulares. Esta otra llama la atención. Tenemos algunos eritrocitos. Tenemos unos eritrocitos que tienen piquito, como si hubiera lo que ya les dije hace ratito de acriocitos. Aquí tengo otra, como un esbozo. Pero aquí lo que llama la atención es una gran cantidad de células en forma eliptoide, en forma eliptocítica. Esta es una anemia eliptocítica hereditaria. Los eliptocitos pudieran ser normales o pudieran presentarse en otras anemias, como por ejemplo las anemias hemolíticas, las anemias ferropénicas, pero cuando en un frotis de sangre periférica son más del 15%, como es este caso, esto significa
eritrocitosis hereditaria. Es una enfermedad congénita también que se presenta porque los dos padres tienen defectos genéticos y entonces es una enfermedad homocigota. Puede ser heterocigota y no es tan severa y puede ser desde un portador hasta un síndrome intermedio. Pero encontrar más del 15% de eritrocitos significa anemia eritrocítica. Ya los veremos que es debida a una debilidad de la membrana, como ya vimos, la cual pierde su elasticidad y va a traer como consecuencia el alargamiento de las células eritrocíticas. Esta es su prima hermana, es una esferocitosis hereditaria. En esta llama la atención que son muchos, todos los eritrocitos redonditos y como ustedes pueden ver, han perdido su dona, el centro pálido. Esto también es producido por una enfermedad de la membrana en la cual el eritrocito, en lugar de ser bicóncavo, es redondo, es un esferocito. Es una enfermedad, al igual que la anterior, genética, hereditaria, que se presenta en los padres homocigotos y en los heterocigotos es menos severa. ¿Cuál va a ser el problema de estos? Es que estos eritrocitos, cuando son homocigotos, pueden pasar por los capilares los capilares o la zona esfenoidal del vaso, de tal manera que si estos capilares miden 3 micras y estos miden 6 micras con pérdida de la elasticidad, se destruyen con mucha facilidad, de tal manera que hay eritrocitos con una vida media hasta de 25 días. Tenemos otros esferocitos muy escasos, no es tan abundante, pero sí, tenemos muchos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y es un chorro de eritrocitos. Entonces también lo más seguro es que sea una paciente con esferocitosis hereditaria. Bueno, no nada más hay alteraciones en la forma, en la membrana, etcétera. También puede haber destrucción o hemoglobinización o fragmentación de la hemoglobina y esto va a ocasionar la producción de cuerpos de inclusión en el citoplasma y este es un ejemplo como son los cuerpos de Heinz. Los cuerpos de Heinz, una de las no nada más es la única, pero puede presentarse en talasemias. Son cuerpos de inclusión que se presentan ¿cómo se llama? Ahora, en las anemias talasémicas, como está acá. Hay otros cuerpos que no tengo, sí tengo, pero en este momento no tengo la diapositiva, que son los cuerpos de Auer. Los cuerpos de Auer son, si nosotros llegamos a verlos en el eritrocito, en la célula frote de sangre periférico, sino son patognomónicos de una leucemia mieloide. Entonces, si nosotros encontramos cuerpos de Auer, hay que investigar porque lo más seguro es que el paciente pueda tener leucemia mieloide. Y otras células que estas nunca le he encontrado mucha utilidad, pero pues se las presento porque me llama la atención, ¿verdad? Todos los eritrocitos han perdido también, tienen alteraciones en su membrana y parecen corcholatas. Estas son equinocitos, así se llaman equinocitos, y pueden verse pues insuficiencia renal, quemadura, deshidratación grave, y prácticamente no son alteraciones de problemas anémicos. Por eso lo voy a dejar a un lado, pero bueno, se las presento. Esta fue la última diapositiva que tengo para presentarles a ustedes. Y fue una clase mucho más rápida que de costumbre, pero no sé si exista alguna duda, alguna pregunta.
Doc, ¿son cuerpos de Auer? Cuerpos de Auer, si los encuentran, es leucemia mieloide. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, ¿me podría repetir en dónde se encuentran los crenocitos? ¿Crenocitos? Los crenocitos significan fragmentación del eritrocito y pueden ser fragmentados porque se trate de una microangiopatía hemolítica o puede ser producido por choque, por un choque con prótesis valvulares. Normalmente las patologías que mencionan como microangiopatías está la púrpura trombótica trombocitopénica, el síndrome anémico hemolítico, el síndrome urémico hemolítico y también la coagulación intravascular diseminada. No, ya me acordé que mañana voy a darles, ahorita me acordé, no vamos a ver el tema de las anemias, lo del hierro. Mañana vamos a ver cómo, si da tiempo empezamos, pero lo vamos a ver cómo estudiar a un paciente con anemia en general. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no, les deseo una buena tarde y nos vemos mañana a buena hora. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Igualmente. Hasta luego, doctor. Gracias. Mañana, doctor.